cada vez creo más que nos han enseñado a trabajar con unos sentidos, pero que realmente hay más disponibles. Lo que pasa es que no estamos entrenados para entender esa información. Yo era muy escéptica con este tema y a más personas descubro que me ayudan a descifrar toda esta, no sé si es energía o qué carajos es, pero más herramientas tengo para conseguir aquello que quiero. Y Blanca, es un honor tenerte aquí para que nos ayudes con ello. ¿Cómo estás? Muy bien, el honor es mío. Estoy encantada de estar aquí. Yo te veo hoy como con una mujer abundante, con tanta clase, pero me imagino cómo eras cuando eras pequeña, correteando por la selva entre bichos de los animales, y digo, wow, qué cambio. Pero, ¿cómo fue esa infancia tuya? Porque cada vez que lo medio cuentas, me da como muchísima curiosidad. Yo creo que la niña salvaje sigue aquí dentro. Lo que pasa es que tiene mejor pinta ahora que ya me he hecho mayor. Vaya voz traigo, Yana. No pasa nada. Eso es que ayer estuviste bien acompañada y feliz haciendo la música de los barrios de Barcelona. Quiero poner un poco... Pues mira, la niña salvaje sigue dentro. Yo creo que cuando te crías en un entorno de libertad total, en el que puedes jugar con la naturaleza, en el que te sientes libre, en el que te sientes conectado con los animales y en el que sientes que tú eres parte de algo más grande que tú, porque esa es la sensación como de fusión, ¿no?, con ese entorno, donde no hay dualidad, donde no hay separación, donde no hay juicio, donde no hay niños que te hacen cosas raras, que todo es como muy sencillo, muy simple, pues creces con una forma de pensar, yo creo que más unificada, de alguna manera, más sana. Y bueno, y creo que eso es lo que he conseguido mantener a lo largo de los años, a pesar de las 1000 cosas que he tenido que vivir, luego sobre todo cuando llegué a España, y que me encanta conservar, porque sin esa niña salvaje me aburriría muchísimo. ¿Y por qué naciste ahí? ¿Y cuántos años estuviste no hasta ahí, los...? Ah, no naciste ahí, fuiste después. Mi madre es de Sevilla y voló embarazada de 8 meses y medio hasta Sevilla para que yo naciera específicamente allí. O sea, Amazonas, Sevilla. Que hoy ya casi ni se deja hacer esas cosas. Bueno, es que no la dejaban, o sea, tuvo que disimular el tema porque... rebelde. Total, que luego ya me quedé allí viviendo con ellos como hasta los 8 años, más o menos. Veníamos de vez en cuando a España, en vacaciones, etcétera, pero el cole no había cole. Entonces, mis padres se encargaban los libros de un colegio aquí español, los enviaban por cajas y ellos me enseñaban matemáticas, lengua, inglés, sí, naturales y... Yo lo pienso, me hubiera abierto las venas, pero ellos le pusieron mucho amor y nada, y así fue. O sea, homeschooling se llama así, ¿no? Total. Y qué bien ha dado sus frutos maravillosamente después, ¿no? Que dices, a veces haces experimentos y dices, bueno, no sé cómo saldrá y, jolín. Me costó, ¿eh? O sea, te quiero decir que luego cuando vine a España y fui al cole normal, vamos, me pareció un infierno. Era como si me llevaran a la cárcel, porque no entendía por qué había que hacer siempre lo mismo, de la misma manera, todas las niñas vestidas iguales, todo te comportabas igual, era como una especie de marabunta de hormigas, todas exactamente iguales, y yo no entendía ese concepto. Digo, a nivel de mentalidad, o sea, si lo piensas, tú estás en la selva, los animales nunca son iguales unos a otros, aunque veas, no sé cómo explicarte, ahora estamos, por ejemplo, en el mes del jaguar, ¿no?, en el grupo al que acompaño, y yo le decía a los alumnos, digo, es que el jaguar parecen todos iguales, pero las manchas son distintas. Unos las tienen en cruz, otros en rombo, y es un código de lenguaje también. No, los animales no se esfuerzan por ser unos parecidos a otros o iguales a otros. Eso nos ocurre a los humanos. Entonces eso, por ejemplo, eso me costó. Eso yo no lo entendía. Y porque la gente actuaba de una manera que yo sentía que no eran. Sobre todo los mayores. Porque los niños, digo, bueno, pues quizá le da miedo, ¿no?, de cómo se siente, no sé. Me costó un poco pillar ese código de comportamiento, de comunicación. ¿Qué significa no ser lo que eres? Actuar. Pero lo grave es no darte cuenta de que estás actuando. O sea, que sea una herramienta inconsciente en la que tú estás integrando una máscara, una manera de mostrarte, que normalmente es el 20% de lo que tú eres realmente, que es lo triste. Ya por lo menos si usamos una máscara, que sea algo que tú creas que te mejora, no que te hace más pequeñito, no que te oculte.
Nunca lo entendí. Vamos, Y- sigo sin entenderlo, creo que por eso me dedico a esto ahora. Pues es decir, que hay muchas personas que viven toda su vida con un 20%. Efectivamente. Y es una pena, porque la mayoría no son felices en ese 20%. No consiguen los objetivos que quieren. O tienen sueños que los sienten muy, muy lejanos porque no creen que ellos puedan representar la versión que vive ese sueño. Es como si la máscara se hubiera pegado a su piel, se hubiera fusionado en esa piel y yo creo que te olvidas de quién eres. Y luego ya te da miedo mirar. Yo me volví a conocer a los 30. Luego, Wow. cuando te metes en cosas de astrología y así, entiendes, ¿no? Lo de los ciclos. Y a mí me flipa verlo aplicado, por ejemplo, a empresas, ¿no? Y te van sacando casos y casos y ves patrones que se repiten todo el tiempo. Cuando hablamos de la crisis de los 40, no es que te estés haciendo mayor, que también, sino es que si lo analizas desde herramientas, ¿no? Que van de lo macro a lo micro, que a mí explicado así, pues me parece una ciencia muy exacta, porque es por qué plantamos estas semillas en este momento del año y no en este otro. Tú plántalas si quieres, pero es que verás que no van a crecer, ¿no? Yo que me adentré en el mundo del cultivo en casa, que tengo un espacio ahí para plantar, como siempre voy tarde porque me da miedo hacer cosas que no sé, pues plantamos ahí, nos curramos y luego no creció una calabacita, pero no todas las que tenían que salir. Es porque hay como unos mandamientos que van mucho más allá de lo que somos hoy aquí en este parcelita de espacio, ¿no? Que funcionan así durante años y años y años y años. Y eso me llevó a querer descubrir por qué no estaba funcionando algo en mi vida, porque me cansé de no conectar con la gente. Entonces empecé a indagar un poquito, a hacer un trabajo de autoconocimiento y me volví a conocer a los 30. Es, hola, encantada de conocerte, ¿cómo estás? ¿Ahora ya podemos continuar? Venga. Wow. Pero duele hacer eso. ¿Por qué duele? Es doloroso. ¿Por qué Porque tienes que crees? derribar muchas creencias sobre quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que consideras importante en tu vida. Es como, yo siempre digo, ¿no? Que había tenido una autoconfianza y un autoconcepto de mí muy bien hecho y como muy fuerte, pero quizá no lo era tanto, porque quizá era una máscara, como decías tú, que te permitía estar tranquilita y segura ahí dentro, pero claro, tú solo no vas a ninguna parte. Somos seres sociales, ¿no? Necesitamos relacionarnos con la gente. Entonces, yo podía estar muy bien conmigo misma, pero sola. ¿Y esa conexión? ¿Qué echabas de menos ahí? El gustar. Que el otro día estábamos grabando unas cosas con Mireia Chaos, y, tío, me emocioné porque le decía, es que yo quería gustar y no gustaba. Y yo me esforzaba un montón, porque yo hacía las cosas con toda la buena fe del mundo, intentando ayudar, pero desde mi visión. Y mi visión era, eres un inepto porque no sabes hacer esto. Es que era así como pensaba. Entonces tienes que derribar como muchas, muchas, muchas capas, porque si hay algo que no funciona, yo podía seguir pensando que era el mundo, que no entendía el qué. Pero si el mundo no cambia, pues igual puedes intentar hacer algo tú para ver qué pasa. Y te das cuenta de que tiras una piedrecita, ¡uy! Y ese charco, ¿no? Empieza a hacer como una onda expansiva que llega y se empieza a apreciar súper rápido. Eso es lo fuerte. Lo que me enganchó realmente fue que a la que yo me empecé a esforzar un poquito en cambiar ciertos patrones míos de sobre todo la comunicación, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿Puedes poner algún ejemplo? Sí. Sobre no valorar a los demás. O sea, yo te decía, mira, Blanca, tenemos que hacer esto. Y te dejo que lo hagas. Y tú venías y me decías, ya está hecho. Y yo lo miraba y le encontraba todos los defectos. Y nunca veía que le habías puesto ganas, que lo habías hecho lo mejor que sabías, que a lo mejor yo no te lo había explicado bien, ¿no? Es como mirar desde el peldaño de arriba a alguien. Entonces empecé a callarme la boca. Y yo la abría, empezaba a hablar y decía, no, Ana, esto no tiene que ser así. Y me callaba la boca y me lo guardaba para mí. O sea, empecé a mentir. Entiendo. Empecé a mentir para controlar algo que sabía que no estaba funcionando bien. Y entonces me acostumbré no a mentir, sino a encontrar la verdad de las cosas que yo no veía antes. Qué viaje más bonito. Pues sí, la verdad es que sí. Es que yo creo que siempre tenemos más miedo a nuestra fuerza, y yo creo que especialmente mujeres que quizá tenemos
más personalidad o más carácter. Es que lo de decir que tienes carácter parece como si fuese algo malo, ¿no? Yo creo que el carácter siempre es algo bueno porque es algo que es poderoso y que viene a crear nuevas realidades, pero tiene que estar bien guiado. Porque si está guiado desde el miedo, o está guiado desde la culpa, o está guiado desde la inseguridad, la forma en la que sale le puede dar miedo a otras personas o puede hacer daño, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Sin embargo, cuando está guiado desde el amor, desde la rendición, que hablábamos antes de empezar el podcast, o desde la humildad de corazón, que la humildad mucha gente la confunde con la falta de autoestima. Ujú. ¡Ojo! Hablo de, tú puedes estar muy tranquilo, saber quién eres y quererte mucho y tener la capacidad de abrir tu corazón sin miedo a que nadie te haga daño. Entonces, el registro de la comunicación desde ahí cambia completamente. Porque ya no te da miedo no ser alguien, porque tú ya sabes quién eres. Entonces, Claro. No sé, a veces es esa falta de reconocimiento, ¿no? Y me he dedicado mucho tiempo a formar a otras personas y luego, como los exámenes, no los querían hacer conmigo, porque decían, no, es que no lo voy a hacer bien, ¿no? Con ellas no, pero con otros sí. O bien porque no son tan exigentes, ¿no? Y me di cuenta, hice un poco de repaso de cómo había sido mi infancia, cómo me había criado. Tía, que yo me levantaba los sábados a las 7 de la mañana, con 7 años, y me bajaba aquí a la tienda que tenía aquí abajo para ayudar a cobrar, a preparar unos pedidos y tal. Claro, yo crecí con un sentido de la responsabilidad y de la exigencia muy heavy. Y luego pues no entendía por qué la gente no era igual, ¿no? Y yo medía a todo el mundo pues con la misma vara. Bueno, es que no todo el mundo tiene un cerebro de alto rendimiento, Mireia. Y eso es así. Cuando pasaron 2 años y medio en los que me llegaban clientes de forma orgánica, sin que yo hiciera absolutamente nada, solo por recomendación, el único rasgo común que yo encontraba de fondo es que eran personas de alto rendimiento, de alto potencial, de alta sensibilidad. Y no es lo mismo, porque es que la manera en la que tú absorbes el mundo, la forma en la que tu cerebro captura la información y percibe esa realidad, no es igual. Porque es como un Windows frente a un Mac. No es lo mismo. No es lo mismo. Son velocidades de procesamiento distinto, una emocionalidad muchísimo más profunda, muchísimo más intensa. Y tampoco somos para todo el mundo. Porque podemos llegar a abrumar a ciertas personas. Entonces, bueno, pues es entre entenderte y aceptarte y amarte y regular eso, saber regular la intensidad o regular esas capacidades frente a otras personas para que también puedan sostenerte y tú puedas sentirte parte. Claro, y esto me recuerda a algo que hablamos por mensajito esta semana, que durante mucho tiempo, además habíamos coincidido allí en historias pasadas, ¿no? Fui la niña que no tenía nada que decir en un mundo de adultos en el que yo siempre estaba, siempre tenía amigos mucho más mayores, parejas muchísimo más mayores, y me he relacionado con gente que me sacaba muchos años de edad y mucho conocimiento y mucha sabiduría, ¿no? Y yo he estado en un montón de mesas sentada, escuchando, sin tener nada que aportar, porque yo creía, es que como abro la boca y diga algo de lo que pienso, va a quedar fuera de lugar, ¿no? Entonces, cuando me preguntaban, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Qué jodida es de responder esta pregunta. Pero es como, sí tengo cosas que decir, ¿no? Durante muchos años he pensado que no, pero sí las teníamos. Claro. Y tú me decías, te entiendo a la perfección porque yo también pasé por algo parecido. Yo creo que también cuando tienes este tipo de personalidad, o vamos a decir, yo siempre digo este tipo de cerebro porque creo que es más fácil, somos personas generalmente con una curiosidad innata que va mucho más allá de lo normal para nuestra edad. Tengas la edad que tengas. Hombre, ya a partir de los 40 todo se empieza a unificar un poco más, ¿no? Pero siempre llamaba la atención por qué yo con 18 o 20 años tenía amigos de 40, de 45, incluso de 50. Uh-huh. Y me acuerdo, amigas me decían, pero Blanca, ¿por qué vas con gente tan mayor? Y yo les decía, porque me encantan sus conversaciones. Me encanta conectar con... Claro, no era gente de 40, 50, normales tampoco. Tampoco, o sea, eso también, ¿sabes? Es verdad. Eran personas que yo siempre llamo multipotenciales por englobarlo en un concepto más digerible, que obviamente, con esta curiosidad y esta especie de hiperactividad que tenemos por vivir varias vidas en una y experimentar cosas en profundidad y con intensidad, pues tienen vidas apasionantes. Entonces unos son empresarios, otros son artistas, y todos han tenido, ¿no?, una forma muy interesante de confrontar la vida. Entonces a mí
conexión con sus niños internos y con esas mentalidades tan abiertas, me apasionaba. La edad me daba exactamente igual. Pero claro, había veces también que en conversaciones con más personas en una mesa ya tan mayores, pues hablaban de cosas que claro, que yo no podía participar. Entonces, bueno, pues escuchaba más y luego ya en la intimidad tenía mi espacio, ¿no? Pero es que te entendí perfectamente. Claro. Y yo recuerdo el rollo con 18 años acabaditos de hacer, o casi que ni eso, en una mesa, ¿no? Cuando por fin tu pareja te presenta a los amigos. Estos se acaban de casar, estos acaban de tener el segundo hijo, estos otros están embarazados. Y yo ahí pensando, ¿qué cojones pinto aquí? No entendía. Y es como, es el sitio donde quieres estar, pero a la vez no te sientes a gusto, pero cuando vas con los que te toca, ¿no? Con esos iguales tampoco. Y es como siempre buscando el puñetero sitio en el que digas, aquí puedo ser yo. Pero porque tampoco sabes quién eres, ¿no? Y es como el pez este que se muerde la cola, siempre en constante búsqueda de cosas que te estimulen, que sean apasionantes, y eso es lo que encontramos, ¿no? en cerebros de otras personas que te resultan que dices, wow, es que qué vida tan guay. Bueno, y entender que no hay que encajar. O sea, yo creo que parte del trabajo de volver al amor a uno mismo es entender que cuando tú intentas encajar en un sitio, ya se te ha quedado pequeño. Solo el pensamiento de tener que entrar en algo, ya se te ha olvidado lo que eres en esencia. Entonces no, hay que abandonar esa lucha cuanto antes. No sirve para nada. Te pierdes lo más grande. Entiendo que ahí tienes que ser capaz de construir algo en lo que puedas estar sin sentir que estás dentro de, ¿no? O no construir nada. Y fluir por la vida. Bueno, abrirte a saber cuántas facetas tuyas hay, tanto en cuanto tipos de personas te relacionas con. No significa que tengas un trastorno múltiple de personalidad. Lo que va a significar es que eres una persona que tienes muchas inquietudes y muchas redes neuronales por cubrir que hacen que tengas ese potencial. ¿Por qué constreñirte a una o a dos? Si ya sabes que si te quedas en un mismo sitio mucho tiempo te vas a aburrir. Esa capacidad de crear yo la veo mucho relacionada, ¿no? con la maternidad, pero también con los proyectos, y creo que si de algo sabes es de desafiar las leyes de la ciencia. Creo que alguna vez te dijeron que quizá no ibas a ser nunca madre. Y pues tienes nada más y menos que 3 hijos y varias empresas, un montón de proyectos, que vengan y te digan que no. De hecho, creo que una vez viste a un médico que te dijo, Blanca, lo tienes muy chungo, pero los milagros existen. ¿Quién sabe? ¿No? Ese fue el último médico al que fui a ver. De los 6 que me recorrí, mi madre estaba preocupadísima. Porque claro, a ella también le costó 10 años tenerme y a mi abuela otros 10 tener. Claro, entonces bueno, había esa historia familiar, ¿no? Y yo recuerdo que me llevaban de médico en médico y todos contestaban lo mismo, no hay que operarte. Porque has nacido con un útero muy romántico en forma de corazón, pero tiene un tabique en medio y eso evita que haya crecimiento de un bebé en tu útero, ¿no? Y yo era como si no me lo estuvieran diciendo a mí. O sea, entendía la información, pero como si pasara de largo, con una tranquilidad. Y decía, mamá, algo no me cuadra. Pero Blanca, digo, de verdad, o sea, confía en mí, algo no me cuadra. Le dije, llévame a un médico que lleve muchos años trayendo niños al mundo. Uno ya que esté de vuelta. Me dijo, pues te voy a llevar a este señor que está a punto de jubilarse antes de que se vaya. Y ese fue. Y me acuerdo que me dijo, ni se te ocurra que nadie toque nada de ti. Me dijo, porque yo durante mi carrera profesional hacía lo que esos médicos te han dicho. Y he llegado a dejar a mujeres más estériles aún de lo que... Y sin embargo, ahora que estoy a punto de cumplir 70, tengo una niña con doble útero que va a ser madre. Me dijo, entonces, ya no sirve la ciencia. Nos equivocamos muchas veces. Tendrás que intentarlo. Asume que quizá vas a tener alguna pérdida de algún bebé, que he perdido 5 niños. Y dije, vale, pues lo asumo. Me dijo, pero no es imposible. Y eso se me quedó grabado a fuego. Y ahí sí que pum, 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 sentí. Y dije, mamá, esta es la información. Y ya está. Me quedé embarazada de Blanquita la primera. Luego perdí 2 niños. Es dolorosísimo. Se sufre un montón. Según el médico que te toque, cuando te lo comentan, es todavía más duro. Porque como en todas partes hay gente más bruta. Y me estoy emocionando porque he tenido la suerte de que si me ha pasado ni me he enterado. Y por suerte mis 2 embarazos han ido bien y han sido maravillosos. Pero empatizo mucho con personas que a lo mejor no han vivido lo mismo y digo,
tiene que ser jodido de la hostia pasar por aquí. Y 5 veces, hija. Soy cabezota. Pero bueno, sí. Bueno, al final lo vas superando. Es verdad que gracias a que creo que hay muchas formas de curar las heridas de corazón, pues he probado en mi vida un montón de terapias, me he formado en muchísimas cosas muy divergentes, clásico en nuestro tipo de cerebro, pero que me han ayudado a entender mucho el dolor, el duelo, la pérdida y cómo prepararte para ir vaciando el cuerpo de ese dolor, porque si hay dolor no entra amor, ¿no? Entonces era como, bueno, pues he perdido este bebé, no ha podido ser, no era su momento, quizá tampoco lo era el mío por lo que fuese, la naturaleza es muy sabia y escoge, ¿no? ¿Cómo hago para dejar de sentir esta pena? Porque si no, no voy a poder seguir intentando otro bebé. Y yo no quería ser madre desde el tengo que, o desde la carencia, o sea, si no tenía que ser, como ya estaba mentalizada, digo, pues si no tiene que ser, tiene que ser, ¿no? Pero siempre con ilusión, con ganas de construir, ¿no? De darle oportunidad a un ser vivo a venir a la Tierra, es que es muy fuerte, o sea, es que no nos damos cuenta. Pero traer un ser humano aquí es el mayor legado que una persona puede dejar. Nos obsesionamos con las empresas, el marketing, el mensaje. Que no. Un ser humano es lo más importante. Y entonces después de esos 2 niños vino Jaime. Ese embarazo lo viví con muchísimo miedo. Yo creo que nunca había sentido el miedo tan intrínseco como en ese embarazo. Entraba temblando en las consultas, pedía que apagaran todas las pantallas, silencio total durante varios minutos, hasta que la frase es, sigue latiendo. Tranquila, Blanca, sigue latiendo. Y así, claro, me veían cada 2 semanas, embarazos de alto riesgo, muy intensivo, partos de alto riesgo. Los médicos, los pobres, temblaban. En mis quirófanos siempre había como 2 médicos, 7 enfermeros, 2 anestesistas, 5, o sea, un montón de gente. Pero yo creo que también cuando confías en que todo va a ir bien, es que al final salen las cosas, Ana. Es que hay una sabiduría que está más allá de lo racional. Y si nos empeñamos en solamente traducir el mundo con lo que hay aquí, que es como mucho más chiquitito y más limitado, te pierdes la grandeza de ser humano. Ahora recordaba a Marta Bustos, que estuvo en una formación que hicimos juntas, donde tú también eras mentora en Fundadoras de Paula Calviño, y ella explicaba, ¿no? Ella tuvo un accidente donde se le quemaron los ojos manipulando jabón, y ella explicaba que tuvo que aprender a percibir la realidad que le quedaba sin la vista, y allí desarrolló un montón de otras capacidades que no tenía entrenadas. ¿Por qué nos conformamos con lo que vemos, oímos y sentimos y no exploramos más allá? Si hay tantas cosas por descubrir. Yo siempre digo que lo invisible es lo más apasionante y que no lo veas no significa que no exista. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a mirar ahí y hay miedo. O sea, el ser humano racional tiene miedo de lo que no puede controlar, porque de una forma muy naif creemos que controlamos algo, pero en el fondo tú te vas a dormir por la noche y tú no estás controlando si el cuerpo ha hecho su función, si tu corazón está latiendo lo suficiente para que la sangre llegue. Tú no haces esa revisión, tú no tienes esa necesidad existencial de pensar que todo depende solamente de que tú estés controlando las cosas. Y sin embargo nos empeñamos en vivir así en el trabajo, en la familia, en la pareja. No tiene sentido, en el fondo. Seríamos esclavos, no seríamos libres. ¿Por qué hemos perdido esa confianza? ¿Cuál es el afán de mantenernos así de atados a una realidad que en realidad no es así de real? No sé, yo en mi caso creo que era la necesidad de sentir que tenía el control. Claro, porque yo creía que eso me daba seguridad. Ahí, por la seguridad. Entonces me dices, Blanca, ¿por qué no nos enseñan o no nos atrevemos a explorar lo desconocido? Porque desde pequeños nos enseñan a lo contrario, a que lo que da seguridad es el control. Realmente no es, yo no creo que sea así. Creo que lo que te da seguridad es el acompañamiento a entrar en lo que no conoces. Porque son herramientas, es como ir con una llave inglesa o con la caja de herramientas, ¿no? Ya no necesitas controlar lo que va a pasar, sino entender que con lo que tienes podrás gestionar las situaciones con las que te vayas encontrando. Que creo que no te das en cuenta, es que creo que de alguna forma las eliges. Y eso es una enorme responsabilidad verlo desde ahí. Pero también te abre un campo enorme de posibilidades. O sea, me acuerdo cuando nació Jaime,
tuvieron que tirar de él entre 2 médicos porque estaba tan encajado que no salía. Yo recuerdo lo de 1, 2, 3... 1, 2, 3... Y yo diciendo, o sea, voy a empezar a animarles yo desde aquí, por favor. Oiga, sácame al niño. Bueno, después de ese parto, me acuerdo, me dijo la ginecóloga: Blanca, ni uno más. Si vuelves a quedarte embarazada, no voy a ser tu ginecóloga. Una tía crack number one, súper potente, lo que quieras, ¿eh? ¿Y por qué te dijo eso? Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque... Me dijo, no sé si eres valiente o inconsciente. Y me quedé pensando en esa reflexión y dije, wow, no lo sé. Yo solo sé que cuando siento confianza es que es por ahí. Y ya no lucho contra eso. Porque no me funciona. Ya está. Cuando pienso mucho me equivoco, cuando pienso menos acierto. Porque siento más. Estoy más alineada con mi verdad, por lo que sea. Mi intuición funciona mejor, no sé, llámalo como quieras. Pero funciona mejor. Después de eso me volví a quedar embarazada, lo perdí. Me volví otra vez a quedar embarazada, venían 2, los perdí. Y luego vino Santi. Y entonces me fui a ver a la doctora. ¡Hola! Blanca, no me lo puedo creer. Claro, la pobre me decía, es que tú no entiendes que es que yo te tengo muchísimo cariño y tengo miedo de que esto no salga bien. Y le dije, entonces sí, ha llegado el momento de buscar otro médico. Porque desde el miedo, Ana, no se consiguen las cosas. En cuanto entras en esa frecuencia, todo vuelve no al 20%, al menos 20%. ¿Cómo se sale del miedo? Buscando que alguien te acompañe a entrar en lo que te han dicho que no se puede, porque esa persona en ese momento quizá confíe en ti más que tú. Y eso es lo que hago ahora. Explicado así, suena muy fácil, pero yo te he visto trabajar y me fascina. De hecho, ¿sabes cuando la persona no habla, que está escuchando y tú tienes ahí las pantallitas del Zoom, ¿no? Sí. Y yo te observo y te miro ahí con tus cosas, tomando tus notas. Es cierto que escribir, ¿no? Muchas veces me gusta mucho la frase de que cuando tú escribes estás conectado con tu corazón, ¿no? Pero es como una línea donde baja el pensamiento, pasa a través de ti y sale de tu cuerpo porque tú lo estás escribiendo en un papel. La mayoría de cosas que pensamos se nos pierden porque no somos capaces de registrarlos en ningún sitio. Entonces, estoy poniendo en práctica lo de escribir por las mañanas. Maravilloso. Estoy haciendo. Porque desde esa capacidad de soñar que tenemos, de imaginar sin juicio, de poder decidir dónde quieres tú vivir y estar, ¿no? Y eso a mí, vivirlo en sueños, me permite ir dando pasitos para que eso suceda en la realidad. Y es heavy porque cuando lo dices así parece que te hayas fumado 3 canutos, ¿no? Pero muchas veces dices, y es que yo esto ya lo he vivido, yo sé que esto va a suceder porque en mí ya ha pasado. Y no sé en qué momento se dará o de qué forma, pero es como una confianza innata en decir, es que no me preocupo del cómo. Sé que es así, ¿no? Y entiendo que es como esa confianza que decías tú, que no sé exactamente cómo se pone en palabras, ni qué ciencia hay detrás de esto, pero es que da igual, porque cuando lo experimentas, ya está. Yo creo que si te vas a la emoción, es como si te enamoras de alguien. No lo puedes negar, porque lo estás sintiendo. Todo tu cuerpo lo está sintiendo. Por mucho que tu mente te diga, no, no es amor, tú no puedes frenar eso. Entonces, una vez que sientes una idea, lo normal es que ocurra, porque es lo que tiene sentido. Lo que no tendría sentido es que tú sientas emociones de frecuencia elevada, alegría, emocionalidad del tipo que quieras, incluso paz, armonía, y que en esa emoción lo que tú estás proyectando no se dé. Porque entonces no estaríamos viviendo de forma coherente con lo que somos. Y en teoría, en esencia, el alma es amor. Tú vienes por amor, porque tus padres te han creado con amor, y te vas con amor, es lo único que te llevas. Entonces todo lo que no esté alineado con eso, en el fondo, en realidad no sirve para nada, porque no amplifica tu amor. Si tú haces cosas que te hacen sentirte bien contigo mismo y estás alegre y contento, eso es expansivo. Más gente va a querer estar contigo, se contagia. Pero si eres un amargado en tu casa, que no te gusta tu vida, no eres feliz en tu matrimonio, no te gusta tu trabajo, eso es cero expansivo. No sirve. ¿Comprendes? Y esto me gusta con lo de la elección. O sea, lo relaciono con esto, ¿no? Cuando tú vives desde
desde la amargura, desde la crítica, desde el pensar que todo es una mierda, que todo el mundo lo hace mal, lo que viene a ti es eso. Pero cuando cambias un poco la mirada y te esfuerzas en apreciar otras cosas a las que no has prestado atención antes, yo me di cuenta de que empezaban a suceder cosas que tenían consonancia con eso. Y es como, wow, porque ya no me pasa eso, y es porque ya no lo pienso, ¿no? Porque ya no lo busco. Ya no estás ahí. Tú ya no encarnas esa frecuencia de amargura. O sea, si somos creadores de nuestra realidad, porque somos un trocito de Dios en la tierra, que eso se nos olvida, no somos aquí humanitos sueltos que te escupen por aquí solo a ver si sobrevives al videojuego, sino que aquí hay como un orden natural, el mismo orden que hace que tu cuerpo funcione, sin que tú lo controles. Hay una sabiduría mayor que tú. Hay que también tener esa humildad de reconocimiento. Creas en lo que creas. Vivir conectado a eso, a ese amor universal, te va a permitir crear una realidad que contenga esa esencia. O sea, es que a veces creemos que es lo que me viene, lo que me pasa, como de fuera adentro. Es el movimiento contrario. ¿Tú cómo estás? ¿Quién eres tú en esta identidad actual? ¿Qué emociones te mueven en el día a día, la mayor parte de las horas del día? Esa es la realidad que tú estás creando. Y si no te gusta, te va a tocar ponerte a trabajar, ¿no? Te va a tocar mirar dentro y entender qué está ensuciando o qué está bloqueando, qué está degenerando tu esencia original, que es el amor. Hay una experiencia que pasaste que creo que marcó como un antes y un después en tu vida, que yo la primera vez que la escuché pensé, oh my God, ¿cómo es esto? No puedo entender. Qué fuerte. Si te soy sincera, quizás esa es la historia que se conoce un poco más de mí, porque es, ¿no?, la que estoy comunicando estos años. Pero ha habido muchas historias en mi vida, quizás no tan fuertes como esa, pero parecidas. O sea, que para ti no venía de nuevo, ¿o cómo? Llevo muriéndome casi 40 años. No, pero sí creo que soy una persona que tiene procesos de muerte y renacimiento muy fuertes. Y esto lo he trabajado para bajar esa intensidad, porque creo que también tenemos ese libre albedrío para ser capaces de escoger la intensidad y la emocionalidad de las experiencias que tenemos aquí. No es que lo crea firmemente, es que animo a la gente a que lo compruebe. Y que en vez de quejarse de que no tienen lo que quieren, que pidan exactamente qué quieren. Concretamente, cómo quieren sentirse en esas experiencias. Y ya verás. Y si no, que me escriban. Yo les echo un cable. ¿Y eso se puede? No. Es que claro que se puede. Es que si no se pudiera, es como si fuésemos, no sé, castigados por algo que es que no funciona así. Entonces, cuando tuve la experiencia cercana a la muerte, que creo que es a lo que te refieres, en el COVID, que estaba embarazada de Santiaguito, mi niño, que vino a apoyarme ahí y decirme, mamá, que hay que volver, ¿eh? No te líes, que esto hay que volver. ¿De cuánto estabas embarazada 3 entonces? meses. Y lo que me quedó clarísimo fueron 2 cosas. La primera es, fuera del cuerpo hay ausencia de emoción. Para alguien como nosotras, que sentimos tantísimo y de una manera tan vivencial, es muy chocante. Porque dices, es que esto es estar muerto. La ausencia de emoción. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni nada de eso. Es que dejas de sentir por completo. ¿Vale? Entonces tiene sentido que sea el cuerpo el que nos guíe la emoción para acelerar nuestro aprendizaje aquí. Vale. Entonces el cuerpo es el código y la emoción es la pista. Y no le hacemos ni pito caso. Y vivimos ciegos. Vale. Y la segunda fue, he vivido una vida muy intensa, he hecho mucho, he creado mucho, he superado mucho, he vivido mucho, he amado mucho, pero me he equivocado de vida. Te has equivocado de vida. Como si me hubiera equivocado de carril. O sea, me tocaron unas fichas, ahí va, que he cogido las cartas que no eran. Tal cual, esa fue mi sensación. Y decir, guay, entonces, ¿cuáles eran? ¿Cómo saber lo que es? Porque ahora ya yo en ese momento solo sabía lo que no tenía que haber sido, ¿no? Y dije, vale, me he concentrado demasiado en ser la identidad de la blanca racional, obviando o dejando solamente en el ámbito privado la blanca emocional. Entonces, de alguna manera era como echar de menos esa unión.
porque yo había tenido que escoger en la división. La niña salvaje en la ciudad no era comprendida, no era aceptada, no era acompañada y encima no aportaba valor. De esa dualidad que hablábamos, que en la selva no existía, ¿no? Exactamente. Y dije, vale, pues entonces me toca integrar a la niña de la selva dentro de la adulta urbanita para que sean una. Y una vez que sea una, me imagino que pasará algo. No sé el qué. O sea, lo siguiente que descubrí fue eso, ¿no? Cuando volví al cuerpo. Y ahí empecé a recibir llamadas de gente que me llamaba porque sí. Se empezó a correr la voz, se hizo la bola, gente. Ya en julio del año pasado acabé con 8 o 9 sesiones diarias, que es una barbaridad. Agotador, ¿no? ¿O qué? Bueno, pero yo me enchufo, me conecto y Ya. lo disfruto una barbaridad. Yo creo que el cuerpo energético también se entrena, igual que el cuerpo físico cuando vas al gimnasio. Esto es algo que he ido aprendiendo en estos años y que lo he ido desarrollando y que también me da mucha seguridad de saber que cuanto más te permites explorar, más aprendes, más creces y más grande te haces. Pero grande en todos los sentidos. Entonces, claro, llega un momento en que el miedo no tiene lugar ahí. Entonces la expansión es inevitable. O sea, inevitable. Aunque no hagas nada, como era mi caso, yo estaba en mi casa, estaba en mi cueva, 2 años y medio, era inevitable esa expansión. Entonces, yo creo que si nos diésemos más la oportunidad de explorar la parte que no nos permitimos, en mi caso era la parte más sensitiva, pero habrá gente que quizás la parte más racional. Un superartista que se enchufa y crea y quizá huye de la parte racional porque cree que para él, en su mundo, eso no es práctico. Pero quizá en esa unión, y por eso quizá lo que hago ahora lo llamo Somos Uno, o método Somos Uno, de volver a la unidad en ti mismo para que puedas volver a relacionarte desde esa unidad con el resto de personas que también buscan esa unidad y que en esa conjunción, ¡boom!, todo explote. Creo que es quizá la única manera de que vivas sin echar algo de menos, o sin FOMO, o sin escasez, o sin lucha. Vivir sin todo esto es como abundancia, ¿no? Debe ser, eso es lo que llaman abundancia. Total, no por fascículos. Bueno, Blanca, pero la abundancia, pero defínela. ¿Es la económica? ¿Es la emocional? ¿Es la relacional? Y dijo, no entiendo la pregunta. No, bueno, porque tú sabes que digo, no entiendo la pregunta. ¿Cómo puedes ser abundante económicamente y no ser abundante emocionalmente? No tiene sentido ninguno. Uno de los dos está jugando un personaje. No. Algo ahí no está alineado, está desalineado. Entonces lo que está dividido no puede tener... O sea, en el espacio entre dos cosas hay ausencia de algo. No sé. No sé si se entenderá, ¿eh? Quizás está siendo muy complicada la conversación, pero... Bueno, yo creo por lo menos que se sienta. Que si hay alguna persona que no está entendiendo muy bien, pero le pica la curiosidad, que explore. A mí cuando algo me empezó a no dejar... O sea, cuando yo me voy a dormir y hay algo que me chirría ahí, o sea, si es una idea que desechas al instante, si tiene que volver, volverá. Porque cuando vuelve con más fuerza, ¿no? Que se dé un espacio para seguir explorando. Y a lo mejor tienes que volver dentro de unos días a escuchar esto o llamar a Blanca para decirle, oye Blanca, que te escuché hablar aquí y hay algo ahí. Porque, bueno, a veces no podemos hacerlo solos y necesitamos a alguien que nos acompañe. Casi nunca lo podemos hacer solos. Hay unas fases en el emprendimiento que es hazlo aunque lo hagas con miedo. Y siempre me ha generado mucha resistencia esa frase. Porque pienso, no, tú lo puedes hacer hasta con miedo. Pero ¿cuál es el resultado de esa persona por haberse obligado a hacerlo con miedo? ¿Tú crees que llega al final de esa carretera con menos miedo? Quizá llega con un poco de menos miedo a eso que acaba de atravesar. Pero el coste que ha tenido, si es atravesarlo con ese bloqueo, ese trauma, es mayor dolor al final. Porque mentalmente lo has conseguido, pero emocionalmente no te has capacitado para atravesar eso. Te has obligado. No ha habido un acompañamiento o un autoacompañamiento con amor. ¿Me sigues? Te sigo. Entonces yo creo que hay que tener mucha humildad y saber que tenemos que pedir ayuda. Todo el rato. Cuando dicen, Blanca, ¿cómo has superado no sé qué? Digo, pues mira, he ido a esta terapia, he buscado a esta persona, luego conocí a no sé quién, luego me leí un libro, luego...
joder, qué de cosas, ¿no? Digo, claro, pero el resultado lo obtienes. Porque pones el foco, pones la intención, atención, decisión, como digo yo en el grupal y en mis sesiones individuales. Digo, y por coherencia lo vas a conseguir. Pero pon toda la carne en el asador, luego no te quejes. Aquí no vale hacer las cosas a medias, que es lo que muchas veces pues, pretendemos hacer, ¿no? Bueno, ya veremos a ver si sale. Y en la vida al final va de eso, de echar todas las cartas y tomar, ¿cómo era? ¿Acción? ¿Decisión? Atención, intención, decisión. Algo te llama la atención, como tú has dicho, me pica esto, me he quedado pensando en esto. Entonces le pones una intención, ¿no? Ah, pues yo quiero entender esto, ¿por qué ha sido? ¿Por qué me está llamando la atención esto? ¿Qué hay detrás si lo exploro? Ah, pues le voy a poner la intención de que esto me sirva para... Y ya, tomas la decisión y lo ejecutas. Lo normal es conseguirlo. La gente cree que lo normal es no lograr las cosas. Pero eso en qué cabeza cabe. Que sería esto un infierno, ¿no? No acabaría nunca esa esclavitud. Que no, que no. No es tan difícil. Me encanta porque yo el resumen que hago de este ratito aquí hablando contigo es de la infinidad de posibilidades que tenemos cuando somos capaces de hacernos responsables, de explorar aquello que sentimos que tiene que ser, ¿no? Y le ponemos la intención. Entonces, bueno, esto me hace ver un mundo mucho más amable y con muchas más posibilidades que no el conformismo que yo venía escuchando desde hace mucho tiempo, ¿no? He vivido mucho tiempo conformándome con lo que tenía e intentando ver todo lo bueno que tenía eso, pero sabía que algo le fallaba, ¿no? Y cuando construyes aquello que sientes que tiene que ser, habrá otras muchas cosas que no serán tan perfectas, pero sabes que es ahí. Entonces sí te puedes conformar con lo que no, porque es como, bueno, es difícil de que todo sea siempre maravilloso, ¿no? Pero, ¿o no? No lo sé. ¿No? Yo creo que cuantas más decisiones tomas alineadas a lo que te hace sentirte bien, te genera una emoción positiva, de pasión, de alegría, ¿por qué se tiene que acabar eso? Eso no se acaba. Pues entonces no le puedo dar al final, ¿eh? Blanca, no le puedo dar al dejar de grabar. Oye, es un placer siempre hablar contigo, compartir Igualmente. esa mirada que tienes tan preciosa de la belleza del mundo. Y siempre me he sentido muy salvaje, pero pensaba eso, ¿no? El cómo encaja eso dentro de muchas cosas, pero gracias a tener cerca personas como tú, sé que hay un espacio para todo en esta vida. Sin duda alguna. Y cuanto más salvaje, más se cambia el mundo. Gracias. A ti, Ana. Una de cada. Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma, con Anna Rosell.